marcha una acción urgente. Las acciones urgentes de Amnistía Internacional, hago aquí un pequeño paréntesis, son acciones que Amnistía Internacional pone en marcha vía online para que pues la gente pueda secundar peticiones en defensa de los derechos de determinada persona. Pues en este caso, Amnistía Internacional puso en marcha una acción urgente a través de Internet en la que se pedía que se retirasen los cargos contra los titiriteros, porque Amnistía Internacional consideraba que esos cargos derivaban únicamente de su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Otro de los derechos a los que hace referencia el informe es el derecho a la libertad, porque efectivamente pues a una persona se la puede privar de libertad, pero debe hacerse respetando otros derechos. Y en concreto debe de respetarse el derecho del acusado a ser informado de los cargos de los que se le acusa, también el derecho a ser llevado inmediatamente ante presencia judicial, el derecho a no ser privado de libertad más allá del tiempo imprescindible y el derecho a una reparación efectiva en el caso de que efectivamente pues, se le prive de libertad por más tiempo o no se lleve a cabo como se debía haber hecho. En concreto, en relación con España, en 2015 el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura instó a España a terminar con la previsión que permite mantener incomunicados a sospechosos de terrorismo hasta un máximo de 13 días, instándole asimismo a garantizar el acceso de todos los detenidos a los servicios médicos que requieran y a elegir libremente un abogado con el que además tienen que tener derecho a entrevistarse privadamente. Además, se pone de relieve también en el informe que España ya ha sido acusada en reiteradas ocasiones por torturar y maltratar a sus detenidos, a sus presos. Y España no ha tomado las medidas que se le instó en su momento a que tomase porque no ha investigado esos asuntos. Motivo por el cual desde el año 2010 España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta en 7 ocasiones. Siguiente punto del informe es la libertad de movimientos. La libertad de movimientos es recogida en el informe desde el punto de vista de que mediante la adopción de medidas administrativas se restringen los movimientos de los ciudadanos. El hecho de que sean medidas administrativas tiene como mayor problema que no contiene las garantías que en teoría pues sí contiene el proceso penal. Y este control de movimientos pues, se hace a través de diferentes medidas. Estas medidas incluyen acudir periódicamente a la policía, residir en un lugar determinado. Esto se hace, por ejemplo, cuando se quiere obligar a una persona que resida en un entorno alejado de su contexto habitual, que se considera pues, que puede ser extremista, normalmente relacionado con temas de musulmanes e islamistas extremistas. Entonces, bueno, pues se le quiere sacar de ese entorno para obligarle a residir en otro ámbito. También medidas parecidas a un arresto domiciliario, por lo menos nocturno, la prohibición de viajar a determinados países o de visitar determinados lugares, la privación del pasaporte e incluso el que les coloquen pulseras para tenerlos localizados permanentemente. Y de nuevo Amnistía Internacional, pues en la línea con lo que ya ha manifestado en el resto de apartados, pues advierte de que dichas medidas deben ser necesarias y proporcionadas para alcanzar los objetivos gubernamentales, que habrán de ser objetivos suficientemente justificados y legítimos, y además deben asegurarse determinadas garantías. Y además se hace referencia también a otra cuestión adicional, que es que también puede suponer una vulneración de derechos humanos, que es la generalización de la práctica consistente en presumir que hacer viajes a determinados países es un acto constitutivo de un acto preparatorio de terrorismo porque estás viajando a determinados países precisamente para colaborar con iniciativas terroristas. Y entonces pues, se considera que esos actos deben ser castigados porque se considera que tienen finalidad terrorista. Ya casi termino, quedan 2 últimos puntos brevemente. Con relación a la retirada o la privación de la nacionalidad, es una medida que en principio pues, los países solo las adoptan en unos casos muy concretos y se suele referir a ciudadanos que tienen doble nacionalidad y se les priva de su nacionalidad europea y se les obliga a que tengan solo su otra nacionalidad. Esto en la práctica supone que se crean ciudadanos de primera y de segunda, porque a los ciudadanos que son nacionales de origen no se los puede privar de esa nacionalidad, pero a los que la han adquirido con posterioridad sí, y en la práctica pues se hace. Además, esto en algunos casos, como no solo se aplica, generalmente sí, pero no solo se aplica a ciudadanos que tienen doble nacionalidad, pues lleva a situaciones de apatridia, o sea, a que alguien se quede sin tener una nacionalidad, que es una cuestión que el derecho internacional pues expresamente intenta evitar. Y además, en el caso de los menores de edad, pues también se les priva de la nacionalidad y también es relevante porque Amnistía Internacional entiende que por encima de cualquier otra consideración debe prevalecer el interés superior del menor. Y el último punto relacionado con el anterior, además, es el principio de no devolución. El principio de no devolución, sobre el que llama la atención el informe de Amnistía Internacional, es el principio en virtud del cual un país no debe ni extraditar, ni transferir, ni
llámese X, llevar a un ciudadano a su país de origen para que cumpla allí con una pena, cuando se prevea que en su país de origen va a ser sometido a penas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay un caso concreto también, se recogen varios casos, pero uno en concreto también afecta a España. Se trata de un ciudadano que se llamaba Ali Arras, que tenía doble nacionalidad marroquí y belga. Entonces, bueno, estaba acusado de tráfico de armas en relación con bandas presuntamente terroristas, y Marruecos solicitó su extradición y el ciudadano se opuso a ella, alegando que Marruecos iba a ser sometido a estas torturas y a estos tratos inhumanos o degradantes. España hizo caso omiso y España extraditó a esta persona. En concreto, con el caso de Ali Arras, Amnistía Internacional llevó a cabo una campaña que también quizá hayan visto medios de comunicación, porque fue una campaña bastante potente, precisamente pues diciendo que existía este riesgo real. Este riesgo real, al que, como decía, España pues hizo caso omiso, y lo cierto es que en el año 2014 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que su extradición supuso la violación del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hasta la fecha pues España no ha respondido a ninguno de los requerimientos que se le ha hecho para que por lo menos reparase a este ciudadano, cuando efectivamente se comprobó pues que había sufrido unos tratos que él mismo dijo que podía sufrir, y en efecto pues sufrió. Esta es así brevemente la exposición que quería haceros del informe de Amnistía Internacional. Y ahora voy a pasar la palabra, en primer lugar, a Juan María Bilbao, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por esta misma universidad, por una tesis titulada La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ha sido director de la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid, también jefe de gabinete del presidente del Consejo de Estado, y en la actualidad es decano de la Facultad de Derecho, y tiene multitud de artículos y trabajos publicados en relación con los derechos fundamentales y las libertades. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Bien, en primer lugar, no sé si agradecerte la invitación, porque ha sido un poco una encerrona, pero vamos, como socio de Amnistía y como amigo de Carmen, pues aquí estoy, ¿no? Voy a escurrir el bulto. Pero vamos, me enteré ayer por la mañana de que era el ponente exactamente de este acto. Quiero aclarar, en primer lugar, que no intervengo como decano. Obviamente, intervengo como profesor de Derecho Constitucional que se ha ocupado, que se viene ocupando desde hace muchos años de algunas cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, y en esa condición intervengo, ¿no? Y digo que no voy a escurrir en bulto porque creo que en la universidad, que es una escuela de pensamiento crítico, pues se deben escuchar todas las voces, ¿no? Sin censuras previas, y que debemos hacer incluso pedagogía en ese sentido, inculcar a nuestros alumnos la idea de que las opiniones se combaten con otras opiniones, ¿no? Y a poder ser más convincentes o más persuasivas, ¿no? Y no, digamos, expulsando del debate público o no haciendo callar a quienes sostienen postulados que nos irritan o nos molestan, ¿no? Se suele citar, aunque suele ser una cita un poco una invocación rutinaria, se suele citar una célebre sentencia que los colegas recordarán del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, que viene a decir, en el caso Handicide hace muchos años, que dice que la libertad de expresión protege no solo las expresiones inocuas o inofensivas, sino también aquellas que resultan molestas, que ofenden, que irritan, podríamos decir políticamente incorrectas. Realmente la libertad de expresión tiene valor cuando se trata de proteger la libertad de expresión del disidente, ¿no? Del que no comparte el pensamiento dominante, ¿no? Y esa es la dimensión contramayoritaria, de la que hablamos a veces nosotros los profesores, la dimensión contramayoritaria de la libertad de expresión y en general de las libertades, ¿no? Las libertades valen si son triunfos, como ha dicho Working, frente a la mayoría, frente al gobierno, frente a la mayoría. Es entonces cuando adquiere realmente valor la libertad, cuando es la libertad que ejercen quienes discrepan o quienes disienten de las opiniones dominantes.